Queridísimo maestro Sergio Negrete, ¿cómo estás? Muy bien, David. Siempre un gusto estar contigo, como sabes. Tú eres mi maestro y te voy a hacer una pregunta en varias fases. ¿Por qué no haces una recapitulación de los últimos 3 secretarios de Hacienda? Y cómo fue y cómo se fueron dando las finanzas públicas durante el arranque del obradorato, que ya vamos en el segundo piso, ¿no? Y su cuarto secretario de la cuarta transformación. Efectivamente van 4. Mira qué buena manera de presentarlo, de decir, a ver, vamos a ver la Hacienda bajo el obradorato. Y bueno, el primero es Carlos Ursúa. Sí. Y como sabemos, bueno, tú sabes perfectamente, duró 7 meses en el cargo. No le aguantó muchísimas cosas ya finalmente a López Obrador, y una gota que derramó el vaso fue el Plan Nacional de Desarrollo, que le había hecho Ursúa al gobierno, no solo al presidente, al gobierno, y que le tiró a la basura literalmente López Obrador para hacer su propio texto, algo jamás visto, pues. Sí, no, y además estaba tan mal hecho eso que estaba hecho con un tipo de fuente diferente. No, estaba hecho con las patas. Bueno, o sea, yo me refería a nada más a lo que era evidente. Nada más de verlo, tenía 2 tipos de letra diferente. Y luego ya nos dimos cuenta que estaba hecho con las patas, y así nos fue. Y así nos fue. Efectivamente, nos prometía el crecimiento 6% para 2024, por ejemplo, ¿no? Y no lo tuvo en los 6 años que estuvo. Si le sumas todos los años, no llega al 6%. No llega al 6%. Efectivamente. Es increíble, ¿no? O sea, le suman los 6 años y llega, si recuerdo bien ahorita, te estoy citando en memoria, no sé si es 5.2. Sí, está pegado al 5, digamos. Sí, 5.2% acumulado en el sexenio. Oye, que la pandemia, bueno, pues quita la pandemia y quita 2021, que fue el rebote, sigue siendo bajísimo. Sigue siendo extraordinariamente bajo. Pero bueno, le renuncia a Carlos Ursúa. Si les quitas la pandemia y les dejas el rebote, sigue siendo menor que el de Calderón. Por supuesto. O sea, aún porque siempre te dicen, ¿y qué? ¿Y la pandemia? Sí. Quítenla. Sigue siendo peor que el de Calderón. Es exactamente lo que yo contesto siempre. Mira, vamos a quitar 2020, vamos a quitar 2021. Oye, ¿pero por qué 2021? Pues bueno, quieren que se quede claro, porque dice 6% de crecimiento en 2021. Y no, a ver, si vamos a quitar el menos 8.4 de 2020, pues vamos a dejar, vamos a quitar también pues el rebote, ¿no? Y te da un crecimiento promedio, quitando esos 2 años, de 2.0%. Dices, oye, no está tan mal. Bueno, pues el famoso periodo neoliberal, tomándolo desde Salinas, de 89 hasta 2018, te da 2.7. Uh-huh. No es que sea brutalmente mejor, pero oye, 0.7% anual. Entonces dices, no, ni siquiera le llegaron al mentado periodo neoliberal. O sea, el obradorato en ese sentido. Que ellos decían que, López Obrador decía que la economía moral era superior y que iba a acabar con los crecimientos mediocres del neoliberalismo. Y pues resulta mucho peor. Digo que no era difícil de ver. Si tienes una mala política económica, pues no esperes buenos resultados. Pero ciertamente López Obrador creía que era una extraordinaria, histórica, nacionalista política económica. Y pues Ursúa fue de los primeros que se bajó del barco y que le renunció, pero así, con toda la fuerza. A mí, deja decirlo, siempre me asombró Carlos Ursúa, que por cierto, en paz descanse, que lástima que falleció, que ya no conocía. Sí, pero si ya le había renunciado una vez, ¿para qué le aceptaste? Pues quizá pensó que había cambiado, quizá pensó que tenía un acuerdo de respeto mutuo, no sé qué haya acordado, obviamente Ursúa en 2018. Yo le hubiera pedido, oye, mándame al INEGI, mándame al Banco de México, a donde yo voy a estar calladito haciendo trabajo economista y no nos vamos a estar chocando tú y yo todo el tiempo. Pero bueno, optó por Hacienda. Sí, no, pero además ya lo conocía, ya le había renunciado. Haber creído que iba a cambiar porque era un tema federal y que iba a poder ser un secretario de Hacienda como lo fue Paco Gil de Fox, pues era muy ingenuo creer eso, ¿no? Extraordinariamente ingenuo. Siendo 2 populistas, pero de corte diferente, digamos, ¿no?
No, diferentísimo, pero sobre todo que Fox reconocía la necesidad de una gente con la capacidad, con el reconocimiento internacional, con la trayectoria de Paco Gil. Ursúa nunca había pisado la Secretaría de Hacienda como funcionario, quiero decir, no sé que alguna vez fue, pero en ese sentido veías la arrogancia, ¿no?, de López Obrador y una aceptación de parte de Fox. Es decir, a ver, yo necesito a alguien que me dé credibilidad nacional e internacional. Y pues por eso puso a Paco Gil, y por eso Felipe Calderón puso inicialmente a Agustín Carstens. O sea, en ese sentido, el periodo, ¿no?, de los secretarios de Hacienda con peso propio, vamos a decirlo así, que no le hacían la competencia al presidente, o que no eran amigos del presidente, o tan cerca, porque aunque fueron buenos economistas, como el caso de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda con Felipe Calderón, pues no tenía esa trayectoria, ese peso. Podía ser muy bueno, o sea, nadie puede argumentar contra sus credenciales académicas, por ejemplo, pero pues, no, es que no tienes esa trayectoria que realmente se busca. Le voy a contar al aire, esto sí me va a dar gusto, aunque me voy a salir del tema un poco. Como sabes, yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional. Y me tocó estar en la reunión del Consejo Ejecutivo cuando se discutía el sustituto de Agustín Carstens. O sea, Agustín Carstens ya había renunciado al Fondo Monetario para irse de secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Y siempre hay una reunión, a mí me tocó estar de churro, digamos, en que se hablaba del posible sucesor. Y, por cierto, chulearon a Carstens, que olvídate, impresionante. Ese Carstens es un mago, no un mago mexicano, es un mago de la economía mundial. Sí, Agustín por aquí, Agustín por allá, porque si en Estados Unidos hablaban en inglés, obviamente, dentro del Fondo Monetario, y hablaban de tú, o sea, no, Agustín, bueno, pero Agustín para acá, Agustín para allá. Y de repente pide la palabra la mesa, la silla italiana, bueno, había un italiano, el grupo de países que otros estaba Italia, Grecia y otros más. Y también, ¿no? Le echa flores a Carstens, bueno, Agustín, y dice, tan extraordinario, tan bueno, un economista de tal calidad, que nos conformaríamos con uno que fuera como la mitad. Bueno, o sea, rara vez en el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional escuchas carcajadas como las que se oyeron en ese momento, ¿no? Claro. Porque todo el mundo entendió la broma. Yo creo que el italiano era muy amigo de Carstens, y no te atreves a echarle un comentario de ese tipo. Pero sí, a lo que voy es que necesitas gente de veras, de ese calibre, de esa magnitud. Y pues López Obrador nunca lo estuvo. ¿Quién sigue a Ursúa y a Arturo Herrera? Por cierto, lo que yo vi fue Arturo Herrera. Tú sí lo has de haber tratado. Yo te diría que soy amigo de Arturo Herrera. Pues mira, yo lo que te voy a decir, y no te estoy, porque insisto ahora que eres amigo, de veras, siempre me transmitió Arturo Herrera ser una gente, yo uso una palabra que incluso uso en mi libro cuando hablo de la política económica de Obrador, afable. Era una gente que transmitía buen rollo, que transmitía amabilidad, sí lo era, cordialidad. Sí, yo lo conocí como secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Y después lo conocí en privado porque trabajaba, ¿te acuerdas que trabajaba en ICSE? O sea, seguí tratando con él. Y yo te diría que es un cuate amable, inteligente, que lo traicionaron. Sin duda, sin duda. De hecho, a saber lo que tuvo que tragar, porque bueno, pues ahí le dieron su puesto de consolación, pero qué triste, qué manera de maltratar a tus aliados. Pero es que le dijeron, renuncia para irte de gobernador del Banco de México. El Banco de México. Renuncia y luego no mandan y luego retira el nombramiento. Sí, que siempre no. Y bueno, pues de consolación a un puesto, a ver, yo de puesto, ¿no? Pero a un puestecillo al Banco Mundial, creo que fue. Sí, y le está yendo muy bien en el Banco Mundial, ¿eh? No me sorprende. O sea, siempre yo nunca tuve el gusto de tratarlo. Es un gran economista y una muy buena persona. Pero transmitía esto, tranquilidad, la manera en que contestaba a los periodistas, siempre, no sé, como muy equilibrado, pero sobre todo muy educado, muy tranquilo, como el que transmitía mucha tranquilidad. Sí, lo era. Llega Ramírez de la O, en que, pues, desaparece el secretario de Hacienda, porque Herrera tenía un perfil bajón,
pero bueno, se podía más o menos, pero Desde Ursúa, sí, claro. A ver, lo que yo siempre ¿Sabes que Ursúa es el único secretario de Hacienda que no entrevisté públicamente que no he entrevistado públicamente desde 1988 para acá? No lo sabía, no sabía. No me sorprende que lo digo, pero no lo sabía. Sí, no, o sea, con todos, pues, desde 88 para acá, el único que rompe lo que rompió esa cadena fue Ursúa. No, pues mira. Y además, No quien era habla su mucho. jefe de prensa me dice, quiero tener una relación contigo, que trabajemos juntos, pero entrevistas nunca te voy a dar. Bueno, al menos fue sincero, déjate te lo Fue tan sincero y tan bueno que sigue siendo mi amigo. te advirtió. Pero la cosa es que ese perfil bajo que no corresponde a un secretario de Hacienda. A ver, no se trata que le hagas sombra al presidente, se trata que conduzcas mucho perfil público con mucho peso global, nacional e internacional, la política económica, sobre todo, por supuesto, la política fiscal, y estés presente en los foros nacionales, internacionales, los discursos. Entonces, lo que ocurre, yo siempre he dicho, con todo el respeto, sobre todo a Arturo Herrera y a Ursúa, pues que lo que tenía López Obrador eran subsecretarios. Hacienda. El secretario de Hacienda era él. El que estaba la línea, el que decía, como si recordara Echeverría, pues, la política económica, las finanzas públicas se manejarán desde Los Pinos. Claro, la única cuestión aquí es que ya no era Los Pinos, era Palacio Nacional. Pero fuera de ahí era esto. Es decir, no, el que manda aquí soy yo, pero no solo soy el que mando, finalmente el presidente manda, sino voy a dejar muy evidente que tú no mandas, tú, secretario de Hacienda. Y quien mejor me cumplía en ese sentido, con el perfil más bajo, fue Rogelio Ramírez de la O, de quien siempre se habla como un gran consultor privado, que no lo dudo. No, ha sido un gran consultor privado, tiene una carrera impactante como consultor privado y ese negocio lo tiene con su hija, que también tiene una gran reputación. Y no lo dudo ni tantito, pero como consultor del sector privado. Y oiga, usted no es consultor privado, no es usted el consultor privado del presidente, es usted el secretario de Hacienda. Entonces, sí. Bueno, pues no, ojalá pues que dentro de sus márgenes... Tenía a dos subsecretarios, hay que decirle a su favor que los dos subsecretarios que tuvo Rogelio Ramírez de la O durante casi todo su periodo eran muy visibles, digamos. Sí. Juan Pablo de Botón y Gabriel Llorio eran dos personas muy visibles. Pues qué bueno, pero digo, ahora sí que el que tenía que estar visible era el secretario, pero sí. Sí, pero Juan Pablo de Botón era un hombre que era visible. Hoy este secretario de Finanzas de la Ciudad de México creo que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, Llorio era tan visible que hasta ahora es vicepresidente del BID, ¿no? Sí, está bastante bien, sí. Digo, ciertamente, a ver, pues estás hablando con gente que se hizo visible, que destacó, pero bueno, te digo, yo Sí. A ver, la última crisis que hubo, Rogelio Ramírez de la O dio un mensaje a los mercados que duró menos de 2 minutos. O sea, que no le gustaban los reflectores. Es parte de la chamba los reflectores. Es que no es opcional. A veces es el precio que tienes que pagar por lo que te gusta hacer. Pues sí, y bueno, espero pero ahora criticar en ese sentido a Rogelio Ramírez de la O, porque ahí se nota la mano de López Obrador, no por otra cosa. Pues tienes que soltar el déficit. Y lo soltó de una manera, pero ruda. O sea, ese fue el déficit a nivel de 1989. Entonces, si tú me dices, oye, Claudia lo ratificó para sanear las finanzas públicas, pues la broma que yo hacía en esa época era, pues no pongas al incendiario a apagar el incendio, ¿no? Al pirómano a apagar el incendio. Sí, yo te diría, y con ganas de polemizar, que era un plan y que iba en la segunda parte del plan, digamos, ¿no? Ya no la va, digo, ojalá lo cumpla su sucesor. Yo ahora sí, ya que a él no le va a tocar. Sí, y yo creo que Edgar Amador lo va a hacer muy bien.
ojalá, pero cuando hables con Edgar Amador, digo, ahí entre nos y todo, y le diga, por favor, agarre mayor perfil, mayor peso. No es hacerle sombra a la presidenta, es tomar el papel que corresponde. Sí, claro. O sea, es que el secretario de Hacienda, creo yo, que tanto el secretario de Hacienda como el gobernador del Banco de México tienen dos herramientas. Una son las políticas monetarias, las políticas fiscales, y otra cosa son, y también tienen la herramienta de la política verbal. Cuando sale la gobernadora de Banco de México a dar un mensaje, o que sale el presidente de la Fed, en sí mismo es una decisión de política monetaria. ¿No estás de acuerdo? Si sale un secretario de Hacienda vistoso, pues también es un mensaje, ¿no? Sí, absolutamente. Es que es eso. O sea, a ver, sí, o sea, la forma es fondo. O sea, el mensaje es importante. Absolutamente. O sea, tanto el gobernador o la gobernadora, pues, como el secretario, tienen el peso de las palabras. No es menor. Sí, sí. Entonces, hay que ejecutarlo. Esa herramienta la tienes ahí disponible. Pues úsala. Utilízala. O sea, porque es importante. Es parte de el moldear las expectativas. En donde, por ejemplo, un mago impresionante, Pedro Aspe, como secretario de Hacienda. Ya visto después de todo lo pasado, era tan bueno que no que alcanzaba a tapar lo que estaba mal, ¿no? Alcanzaba a... Alcanzaba a tapar lo que estaba mal. Sí, a vender al país como si todo estuviera perfecto, y en el Inter, pues, ahora... A ver, que nada más pues, para no discutir mucho, ¿te acuerdas de los tesobonos? Por supuesto que me acuerdo de los tesobonos. Ahí tienes un magnífico ejemplo. Pero entonces ratifica a Pedro Aspe decir, bueno, tú acumulaste tesobonos por el concepto de Colosio para dar certeza cambiaria a los inversionistas extranjeros. Está bien, bueno, pues ahora resuélveme esto. Sí, y nos acabamos las reservas. Yo creo que aquí está pasando un poco lo mismo, ¿no? A ver, Rogelio, tú hiciste todo eso, velo dejando enganchado para que lo termine otro, digamos, ¿no? Sí, o sea, absolutamente. Pon a alguien, si Rogelio ya no quiere, bueno, ojalá que Edgar Amador se haga el trabajo correspondiente. Aquí el problema, como sabemos, fue no pongas a Jaime Serra, un gran economista, extraordinario, por favor. No es que fuera de toda duda, pero que no era conocido en los mercados internacionales, que tenía una actitud muy distinta, que tenía años fuera de Hacienda, que había hecho su nombre, pero como secretario de Comercio. Pues claro, pues de repente Serra se encuentra en un campo minado. Ese campo minado lo sabía caminar Aspe, como ya dijiste muy bien, ocultando las minas, vamos a decirlo así, y aquí en cambio salimos volando por los aires todos. Pero afortunadamente, y esto es algo para celebrar, hoy al menos ya no tenemos tipo de cambio fijo, ni semifijo, ni banda cambiaria, esto ya hace muchos años, y afortunadamente pues el gobierno no tiene esa presión, ni el Banco de México, ni el gobierno federal, que ya eso se agradece. Todavía tenemos el trauma nacional, pero ese ya quedó. Queridísimo maestro, de veras te agradezco mucho y me manda un mensaje. Mi papá dice que eres grandioso, querido Sergio Negrete. Dale un abrazo a tu papá, por favor. Bueno, más bien le hablo porque tengo su teléfono, más bien le marco al maestro que me está escuchando, pues ya está el compromiso. Y ya se está preparando para los 91, entonces... Ay, no, es que qué extraordinario. Deja tú, pero que el 91 también llevados. Es extraordinario. Sí, yo quisiera llegar a los 70, sí. Querido maestro, que te vaya verdaderamente muy bien, amigo. Gracias, David. Gracias, muy fuerte abrazo.